a recibir un alimento espiritual también necesario, no solamente para nuestra alma, sino también para nuestro espíritu y para nuestro cuerpo, porque el Salmo 103 dice algo. ¿Lo recuerdan, el Salmo 103? Estoy colocando este micrófono. Esta tecnología que... El Salmo 103, si lo recordamos, por favor, y con ese salmo introducimos esta predicación. Hoy mi esposo se encuentra en Medellín, en la ceremonia, despidiendo a su hermano Luis Eduardo. Y nosotros pues aquí también dando gracias a Dios por sus beneficios. Ninguno de sus beneficios vamos a olvidar, dice el Salmo 103, verso 2. Porque Él es quien perdona nuestras iniquidades y el que sana todas nuestras dolencias. El que rescata del hoyo nuestra vida y el que nos corona de misericordias. Así que la palabra de Dios también tiene un efecto sanador. ¿Dónde? En nuestro cuerpo. Muy bien. Nuestra vida y todo nuestro ser. Hoy se llama el tema ¿cómo? Tan importante como respirar. ¿Qué nos sugiere este tema? ¿Qué es tan importante como respirar? Respirar es algo demasiado importante y necesario en la vida. Si no respiramos, nos morimos. Los seres humanos podemos durar varias semanas sin comer, no sé cuántas aproximadamente. Los seres humanos también podemos durar varios días sin tomar líquidos, ¿no es así? Nuestro cuerpo lo resiste. Pero los seres humanos no podemos durar ni siquiera un minuto. ¿Cuánto duramos sin respirar? Cuando nos metemos a la piscina y eso. ¿Cuál es lo máximo que podemos respirar? Un minuto. La respiración es demasiado importante para la vida de nosotros los seres humanos. De manera que, tan importante como respirar para la vida, es la vida de oración para la vida espiritual. Si no oramos como pueblo de Dios, si no oramos como iglesia, si no oramos lo suficiente, ¿qué va a pasar con nuestras vidas? Nos vamos a morir. El que no ora se fosiliza. Por ahí escuché hace muchos años esa frase, ¿no la escuchó usted? El que no ora se fosiliza. La oración es demasiado importante para la vida de un cristiano, para la vida de un creyente. Tan importante como respirar. Pero respirar, ¿cómo? Respirar bien. Porque a veces no sabemos respirar. ¿Cómo respiramos? Ni nos damos cuenta que respiramos, lo hacemos automáticamente, ¿no es verdad? Allí donde usted está sentado y sentada, donde estamos aquí, ¿qué estamos haciendo? Respirando. ¿Cuántas veces, doctora Claudia, respiramos y su esposo ahorita averiguamos en un minuto? En un minuto de 8 a 16 veces. De 8 a 16 veces respiramos en un minuto. O sea que en una hora, según hicimos la regla de 3, aproximadamente 1080 respiraciones en una hora. 1080 aproximadamente. Y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Somos un milagro de Dios. Necesitamos respirar tanto como necesitamos orar para nuestra vida espiritual. Y vuelvo y repito, respirar bien. Porque algunos respiran no por la nariz, sino por la boca. O respiran de ambas formas. No sé qué problema pueden tener físicamente hablando, orgánicamente hablando, pero necesitamos respirar bien, aprender a respirar y respirar un buen aire, un aire que no sea contaminado. Pero en cuanto a la oración, es el equivalente a la respiración en la vida. Podemos preguntarnos, ¿cómo estamos? Como iglesia que somos, como hijos de Dios que somos, como creyentes que somos, como cristianos que somos.
¿estamos orando lo suficiente para que nuestra vida espiritual sea fuerte? Tan fuerte como lo eran los creyentes en el Nuevo Testamento, de la naciente iglesia primitiva, de la naciente iglesia. En Hechos 2:42 se nos recuerda que, vamos a leer allí en el libro de los Hechos, por favor. ¿Qué se nos recuerda en este libro? En este capítulo y en este versículo. Verso 42. Verso 42. Y perseveraban, ¿quiénes? Los apóstoles y los creyentes de la época, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Perseveraban en 4 cosas esenciales y fundamentales para la vida cristiana. Podemos imaginarnos a ellos, a los creyentes, llegando a cada iglesia de la época para perseverar, como también lo estamos haciendo nosotros, ¿no es así? Perseverando, porque no es fácil, no es tan sencillo perseverar en la palabra de Dios, en los mandamientos del Señor. Aquí dice, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, es decir, en la coinonía de los unos con los otros. Perseveraban en eso, eran incansables, a pesar de que el enemigo se metía por ahí a molestar. En el partimiento del pan, obviamente, cuando había la comunión del pan y del vino, y también disfrutaban algún tipo de alimentos en momentos especiales. Y en las oraciones, que volvemos a recordar, la oración es el equivalente al respirar en la vida. Si no oramos, estamos moribundos, en serio, no exagero. Si no oramos lo suficiente, como perseveraban ellos en la oración en esa época, porque es que podemos decir y excusarnos, es que eso eran otras épocas. Ellos no tenían tanto enredo como lo tenemos nosotros ahora, en esta época tan moderna, posmoderna. Entonces ellos tenían como que más tiempo que nosotros, tenían menos distractores que nosotros. Las actividades eran menos que las nuestras en esta época. Tenían sus actividades y sus labores, claro está que sí. Sin embargo, si nosotros no lo hacemos sabiendo que debemos hacerlo, pues a veces nos llenamos de culpas. Muchos de nosotros, por lo general, tenemos culpas y arrastramos culpas porque no oramos lo suficiente, porque no oramos lo que deberíamos orar, porque no dedicamos el tiempo suficiente para esta actividad tan esencial y tan importante para la vida espiritual. Y Dios no quiere que estemos así, que nos sintamos así. Y que nos acostumbremos, sería lo peor, acostumbrarnos a vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas, en nuestra carne, y no orando lo suficiente para ver lo que ellos veían en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, cuando fundaron la iglesia cristiana. ¿Qué veían ellos? Muchas cosas sobrenaturales. ¿Por qué? Porque perseveraban en eso. Porque no tenían que rogarles para orar. Porque les gustaba orar. Porque era una necesidad muy fuerte para ellos. Porque iban a la iglesia y se reunían era a eso, a orar, y entendían perfectamente no solo el significado, sino el papel que tenía tan trascendental la oración en sus vidas. Por lo tanto, sigamos adelante
no podemos seguirnos sintiendo culpables si nos sentimos culpables de no orar. Y no podemos sentirnos indiferentes y satisfechos con la vida que tenemos. Tenemos que pedirle perdón a Dios si hay que hacerlo. Si tenemos que reconocer que no oramos lo suficiente, pues debemos hacerlo, porque solo así puede cambiar nuestra actitud respecto a algo tan importante como es respirar en la vida. En primer lugar, debemos recordar que es ordenada. ¿Qué significa que la oración es ordenada? No es una orden, digámoslo, o sea, es un mandato, porque Dios no obliga a que oremos, Dios no obliga, la oración no debe ser obligada, ¿verdad? La oración debe nacer, nos debe nacer orar, nos debe gustar orar. Las oraciones deben ser inspiradas ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Luego, es ordenada en el sentido que es un mandato de Dios. Y es también, ¿qué podríamos decir? Una necesidad imperiosa. Leamos 1 Tesalonicenses 5:17, el versículo más largo. ¿Recuerdan el versículo más largo que hay en la Biblia? 1 Tesalonicenses 5:17, que muchos no lo sabemos, pero lo vamos a buscar allí en sus Biblias, que algunos veo que tienen Biblias en sus teléfonos virtuales y otros en sus Biblias. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses? Recordemos qué dice. Tan simple, tan sencillo como eso. Orar, ¿cuántas palabras tiene? 3. Orar sin cesar. Y aquí me acordé de un chiste, hagamos un paréntesis, algunos se lo saben. Una vez llegó Juanito a la casa diciendo, allá nos insistieron, en la reunión nos insistieron mucho que había que orar con César. Llegó Juanito diciéndole a los papás, es que en la reunión de jóvenes nos dijeron que había que orar con César. Y los papás abrieron los ojos, pero ¿cómo así que con César, mijo? Pues sí, con César. Eso nos dijeron y eso nos insistieron y nos recomendaron. En 1 Tesalonicenses 5:17 dice eso, que hay que orar con César. Y van los papás a mirar y leen. Y leyeron el mandamiento. Oren sin cesar. Y le dijeron, pero mijo, ahí no dice que sin César, es sin cesar. Y bueno, eso fue una manera muy, ¿qué podríamos decir? Muy gráfica también de que no solo Juanito y sus papás, sino también nosotros entendamos la importancia que tiene orar sin cesar. Antes la gente para orar tenía que ir a algún lugar especial, ¿verdad? Era sagrado ir a ¿dónde? Al templo a orar. Y no podían hacer oraciones si no era en el templo. ¿O me equivoco? Así era. Ellos no podían orar sin cesar. Tenían que orar en el templo. Pero cuando ya vino el Señor Jesús y recibimos al Espíritu Santo, ya nuestro cuerpo pasó a ser templo ¿de quién? Del Espíritu de Dios. Luego eso significaba que podíamos hacer oraciones en el poder del Espíritu Santo. Y podíamos orar en cualquier lugar, no solo en Jerusalén, que la conocemos como el oratorio del mundo. Podemos orar en la oficina, podemos orar en la casa, podemos orar en el monte, podemos orar en el mar. Me acuerdo que cuando pasamos por la costa, hacíamos vigilias en el mar y orábamos dentro del agua también. Podemos orar sin cesar. Y esa es una forma en que los creyentes de este tiempo podemos respirar y quitarnos esa culpa encima. ¿Por qué? Porque lo importante es que oremos sin cesar. Cuando no oramos sin cesar no nos acordamos de Dios todo el día, así de sencillo. Está usted tan ocupado y tan ocupada que no ora, que no se conecta con Dios, no se conecta, ¿sí? No solamente a la hora de almorzar o a la hora de desayunar, porque usualmente
Nosotros oramos a Dios en esos momentos. Vamos a orar, o como que nos acostumbraron de pequeños a orar en esos momentos. Pero el mandamiento de Dios y el anhelo y el deseo de es: oren sin cesar. Oren sin cesar. Todo el tiempo. Que todo el tiempo estemos conectados con Dios. ¿Cómo no va Dios a mirar y a conocer nuestros corazones sabiendo que estamos conectados con Él todo el tiempo? Con un papelito quizás allí que nos recuerda las peticiones y las necesidades. Entonces, para nosotros en este tiempo no es tan difícil como lo era para ellos, porque ellos tenían que viajar de lejos para orar y encontrarse la presencia de Dios. Nosotros no. Y eso lo agradecemos a ¿quién? A nuestro Señor Jesucristo, quien en Hechos 17, versículo 27, por favor lo leemos, unos libros más adelante, aquí en el Nuevo Testamento, capítulo 17, verso, ya lo tengo, ¿alguien lo tiene? 17. 17. Ya les digo, 17:27, sí. Así dice: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Sabe qué significa orar? ¿Qué significa orar? Buscar a Dios. Ahora no podemos excusarnos de que como oramos sin cesar, entonces no vamos a apartar un tiempo, por ejemplo, especial o para el ayuno. Cuando uno ayuna, requiere orar, ¿no? Entonces también todo se nos convierte en un activismo, ¿cierto? Pero no nos apartamos para Dios, para llenar ese tanque espiritual. O sea que Dios nos da las dos opciones: apartarnos para Él, pero también orar sin cesar. Porque también debemos tener este libro maravilloso a nuestro alcance cuando oramos, para que junto con la oración, la palabra de Dios y el ayuno, si es que lo hacemos, pues eso se convierta en un momento de mucho poder para nosotros. Por lo tanto, ¿qué requiere? Más que esfuerzo, requiere disposición. Orar. Requiere un corazón dispuesto, porque para orar en este tiempo hay muchos distractores, ¿sí? ¿Sí o no? Ahorita nos disponemos a orar y pensamos en muchas cosas que hay que hacer, que hemos dejado de hacer o que hay que hacer. Pero como les decía a las mujeres el jueves, el enemigo también nos estorba para eso, para que no oremos. Nos llena la cabeza de cosas que tenemos que hacer, nos preocupa, nos pone ansiosos y nos tensiona el no poder hacerlo. Por lo tanto, requiere de esfuerzo. De lo contrario, vamos a estar ansiosos. Si alguien busca, por favor, Filipenses 4:6, preocupados más de la cuenta. Porque ¿saben qué? La ansiedad exagerada y la preocupación exagerada son indicadores ¿de qué? De una vida de oración muy pobre, en bancarrota y falta de confianza. Quienes no oran o no oramos lo suficiente o no oran y viven llenos de ansiedad, de temores, de miedos, de angustias, enfermos con taquicardias, ¿saben? ¿Eso es indicador de qué? De que el cristiano en este tiempo no ora, porque no experimenta la paz de Dios, porque no experimenta la dulzura del Espíritu Santo, la ternura del Señor, la confianza de que Dios está con él y si lo prometió lo va a hacer, y si no le conviene hacerlo, pues no lo va a hacer. ¿Cómo estamos respecto a esto? Filipenses 4:6, leamos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Gracias, Marga, espectacular.
Efesios. Filipenses, perdón, leíste fue Filipenses, ¿no? 4, 6. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones. ¿Delante de quién? Delante de Dios, orando sin cesar o simplemente apartando un tiempo para Dios. En toda oración y ruego, ¿cómo? Dice la parte final, con acción de gracias. Porque yo siempre he pensado que más que pedir es dar gracias. La oración más que una lista larga de cosas, porque a veces vamos a la presencia de Dios con las promesas que Él tiene, porque Él nos dice, pidan y recibirán, toquen y se les abrirá, busquen y hallarán en oración. Pero que la oración no se nos convierta solo en una pedidera. ¿Qué tal si dedicamos tiempo a agradecer tantas cosas por las cuales usted y yo, y ustedes y yo tenemos que agradecer, o no? Pero muchas, son innumerables, son incontables, no nos alcanza el tiempo de verdad para darle gracias a Dios. ¿Por qué le daría a usted gracias a Dios? ¿Por su dedo meñique si lo tiene? Mire que hay muchas cosas. Darle gracias a Dios por las papilas gustativas, las tenemos, unos no las tienen. Darle gracias a Dios por los órganos del cuerpo. No le damos gracias a Dios por el hígado, por ejemplo. ¿Quién le da gracias a Dios por la niña de los ojos? Por el tobillo, porque tiene la mano, muchos no la tienen o la han perdido. Son innumerables de cosas que tenemos para agradecer, pero a veces nos ponemos a pedir, que sí lo podemos hacer, obviamente que sí, pero Dios quiere que le demos gracias siempre, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Gracias, Señor. Esto genera incluso, yo creo que esto conmueve mucho el corazón de Dios cuando hay alguien, como un hijo, ¿no? Se siente uno como papá más feliz que el hijo le pida o que le agradezca. Un hijo que se la pasa es pidiendo o agradeciendo. ¿Qué dicen ustedes? A ver, los varones que están aquí. ¿Cierto? Que poco ve uno de hijos agradecidos, y lo que los hay son un tesoro, pero a veces los hijos se la pasan es, sobre todo los chiquitos o los adolescentes, y hay que enseñar esta buena costumbre a las nuevas generaciones, a agradecerle a los padres, así no tengan con qué darle ciertas cosas, y orar con ellos para que Dios, que es nuestro Dios, diré, provea para cada necesidad en familia. En segundo lugar, ¿cómo tiene que ser la oración? Debe ser ofrecida. ¿Cuál era el primer punto? La oración debe ser, los que están tomando nota, primer punto, ¿cómo tiene que ser la oración? Ordenada, es un mandato, un mandamiento, no es una obligación, para nada, pero sí es una orden, una hermosa orden de parte de Dios. Para nosotros, el ejemplo máximo de la oración, ¿quién es? Marcos 1:35, el Señor levantándose muy temprano, siendo aún muy oscuro, roncaba. ¿Así dice? Así no dice. Dice que siendo muy oscuro, el Señor se levantaba, ¿qué? A orar, a encontrarse con su Padre, a abrirle su corazón. ¿Se acostumbró? Adquirió ese hábito, muchos lo hemos adquirido. Y si en algún momento lo tuvimos y lo hemos perdido, hay que volverlo a recuperar. Dígale y digámosle al Espíritu Santo, me quiero volver a levantar temprano. Como lo hacía en el Salmo 5, el rey David, verso 3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz.
No es, oh Jehová, de mañana oirás mis ronquidos. Bueno, si ronca, no hay gente que no ronca. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Ese es el ejemplo de un hombre que en el Salmo 5 pidió a través de esa oración protección de los enemigos, de los muchos enemigos que tenía, que querían acabarlo, verlo muerto. Y peor, el enemigo del alma de David, que andaba como león rugiente buscando devorarlo y acabar con su vida, con su salud, con su familia, con todo. Otro personaje que ofreció oración, una oración muy interesante, el ladrón arrepentido. ¿Recuerda en qué lugar? Un ladrón arrepentido hizo una oración que fue suficiente para entrar al reino de los cielos. Vamos a leer en Lucas, Evangelio, capítulo 23, versos 42-43. Quien lo tiene, lo puede leer. Si yo lo encuentro aquí, pues lo leo yo. Lucas 23. Entonces Jesús le dijo, de cierto, que hoy estarás conmigo en el paraíso. 42. 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto, le digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Díganme si sí o no, eso fue una oración. Así de chiquitica. Pero suficiente para que un hombre que era un ladrón, que moría en la cruz, ¿en qué condición estaba? Un malhechor, un reo, digno, condenado a muerte. Condenado a muerte, ora. Pero por eso lo importante de la oración es el corazón. No es tanto lo largo que podemos orar, aunque si el corazón es limpio, una oración larga equivale y Dios la acepta. Pero este hombre dijo a Jesús, acuérdate de mí. ¿Qué le pidió? Hizo una petición digna de ser recordada. Una oración muy chiquita, acuérdate de mí. Seguramente lo hizo con un dolor, no solamente físico, sino con una angustia, sino también en su espíritu. Que le digo, me voy a morir, pero me puedo ir para el infierno. Porque allí recibió, lo entendería desde antes, pero allí recibió como una revelación de que si se muere alguien o puede ir a una condenación eterna, o puede ir a la vida eterna. Luego él le pide a Dios que se acuerde de él cuando venga en su reino. Y de cierto, y el Señor le respondió, de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿dónde? Dios responde las oraciones, no nos cansemos de orar sin cesar. Y Esteban, ¿recuerdan a Esteban? En Hechos, el primer mártir de la iglesia. Hechos capítulo 7, versos 59 y 60. Bueno, fue un hombre muy valiente, tan valiente que elevó una oración en un momento crítico de su vida. Porque usualmente oramos a Dios es cuando tenemos problemas, ¿cierto? Pero ellos disfrutaban de la oración no solo en tiempos, aquí lo vemos a él en un tiempo de angustia, haciendo una oración. Y apedreaban a Esteban. ¿Quiénes? Bueno, los que le tiraban piedra. Los judíos, mientras él invocaba, que es una forma de orar. Cuando oramos, invocamos al Señor, diciendo, ¿qué le dijo él? Otra oración muy cortica, pero muy significativa. Le dijo, recibe mi espíritu. Díganme si no son oraciones elevadas, levantadas y hechas en momentos de aflicción, de dura aflicción, de fuerte aflicción. ¿Y quién lo ora cuando tiene un problema duro, cuando está al borde de la muerte, cuando alguien se va a morir?
¿sí? Cuando alguien está en peligro de muerte o cuando alguien hace un viaje a algún lugar, uno ora. Y son muchos motivos que promueven la oración en nuestra vida, pero en el caso de Esteban era apedreado injustamente. Y se puso de rodillas y clamó a gran voz y dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. No les dijo: Señor, vea, mejor dicho, dele duro, ¿cierto? Págalos de conforme a sus obras y acábalos. Fue una oración de verdad que debemos aprender el ejemplo de Esteban. No les tomes en cuenta su pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esas eran las clases, la clase de creyentes y personas que habían en aquella época, y que obviamente las hay, ¿cierto? Porque de que las hay, las hay. ¿O no, señor Álvaro Meléndez? Por supuesto que las hay, ¿sí o no? Hay hombres y mujeres valientes, aguerridos, como este hombre, para quien orar era tan importante como respirar. Como respirar, pero respirar bien, porque vuelvo y repito, a veces hacemos oraciones por salir del paso, no oramos bien, no hacemos oraciones en el espíritu, las hacemos en la carne, nos hemos acostumbrado a una vida carnal, a vivir así como vivimos. Y no podemos seguir así. No podemos, por la sencilla razón de que otras cosas no nos pueden quitar el tiempo para conectarnos con Dios. Si usted tiene que apagar, si tenemos que apagar la parte electrónica, las tenemos. Si tenemos que el celular, creo que es una de las cosas que más nos impiden orar, ¿sí o no? El celular. ¿Cómo se llama eso todo? A ver, ingeniero Mario, ¿cómo se llama todo esto? ¿Electrónico? Todo lo digital, que es un recurso valiosísimo, que incluso nos conecta en estos días nos conectamos con el Muro de los Lamentos en vivo, orando desde el Muro de los Lamentos en Jerusalén. Pero si usted y yo tenemos que apagar y sacarle la pila a ese celular, la vamos a hacer, porque eso es una tentación definitivamente. Se los cuento porque yo lucho contra eso, ¿sí? Además que es un recurso valiosísimo, porque uno comparte en el celular los videos, los audios y todo eso. Pero no lo neguemos. Todo eso nos está matando la vida espiritual. Está asesinando a los cristianos. Es un enemigo. O sea, si no tomamos medidas, termina por acabar nuestra vida espiritual. Terminaremos viviendo vidas estériles, sin frutos, sin respuestas, llenos de culpas, porque no vemos, y echándole la culpa a Dios porque no responde, cuando no es Él. No es Él el que no tiene poder para respondernos. Somos nosotros los que en este tiempo no somos los Esteban, los David y aquellos que en la cruz hacen oraciones a Dios. Algunos son más radicales. Yo conozco familias que no tienen televisor en sus casas. Yo respeto eso. Que han levantado hijos sin televisor en sus casas, si acaso un computador. Y uno dice, no, tan exagerados. Pero yo, de alguna forma, como que les doy la razón, ¿no? Porque toman medidas drásticas. Porque valoran y aman respirar como el equivalente, orar en la vida espiritual. No nos sintamos culpables. Dios nos ha dado la oportunidad de orar sin cesar. Sin cesar, no, sin cesar. Vamos a orar. Allí donde estamos, ¿me recuerdan la hora, por favor? ¿A 7 puntos? Muy bien. Bueno, yo les invito a que si se quiere arrodillar, se arrodille, si quiere estar de pie, lo haga también. En este último momento vamos a orar. Pues es una oración que hacemos en conjunto, la Iglesia de Cristo, como creyentes que somos. Y es necesario que como iglesia oremos juntos.
invitemos al Espíritu Santo, porque como no sabemos orar como conviene, porque no sabemos orar si somos sinceros, y Él nos ayuda en esa debilidad que tenemos, porque convierte nuestras oraciones en oraciones que le agradan a Dios, conforme a la voluntad divina. Digamos al Espíritu de Dios, gracias porque estás en este lugar. Porque tú eres quien debes inspirar nuestras oraciones. Porque hoy nos ha recordado la importancia de la oración en nuestra vida espiritual. Y cómo orar es tan importante como respirar para la vida física. Allí donde estamos, en las plataformas de YouTube y de Facebook, les invito a que respiren, a que nos concienticemos de que estamos respirando. Se están llenando de aire nuestros pulmones. Estamos inhalando aire y botando gas carbónico. Inhalando oxígeno. Padre, si tenemos que pedirte perdón hoy, lo vamos a hacer. Porque no podemos cansarnos de reconocer nuestros errores, de pedirte perdón. De pedirte perdón si no respiramos y si no tenemos la oración continua que tú nos has ordenado en tu palabra. Si no somos esa clase de creyentes, perdónanos si no nos acordamos de ti, o si nos acordamos de ti solo en la mañana y en la noche. Pero el resto del día estamos totalmente desconectados contigo. Y tú quieres que oremos sin cesar. Cuando estamos en la ducha, cuando estamos en la oficina, cuando vamos en el bus, en el carro, en el medio masivo de transporte, si estamos en el campo, si estamos en la ciudad. Tú quieres que oremos, Señor. Que nos convirtamos en esa clase de creyentes. Y que si queremos apartar, y también debemos apartar tiempos a solas, en oración, en ayuno, en alabanza, con tu palabra, Señor, intercediendo, o simplemente dándote gracias. Porque hoy tú nos recuerdas la importancia de agradecer, más que de pedir. Y yo quiero ser esa hija, dile, yo quiero ser ese hijo. Que te vea como un padre, sí, pero a quien hay que darle gracias. Más que pedir esto, que pedir lo otro. Bueno, hay hijos que deben hacerlo por la edad. Pero debemos enseñarle a las nuevas generaciones a ser agradecidos con Dios, que es el que provee, es nuestro Dios, nuestro Jehová Jireh, el Dios que provee. Padre, gracias por hoy recordarnos a través de todos estos versículos cómo debemos orar y cómo debemos presentarnos delante de ti, ofreciendo nuestras oraciones. Desde las primeras horas del día, desde muy temprano, Señor, sana a todo aquel. Bueno, tú conoces la condición física de cada uno, habrá personas que no pueden madrugar. Igual tú conoces y respondes oraciones a cualquier hora. Pero si tú eres una persona que puede madrugar, pues ¿por qué no lo haces? Dile al Espíritu Santo, despiértame, despierta mi espíritu si está muerto, por favor. Haz esa oración que hizo aquel hombre en la cruz. Despierta mi espíritu, Señor. ¿Por qué no quiero seguir llevando esta vida? Esta vida a la cual me he acostumbrado y me he conformado y pienso que estoy bien. Pero tu espíritu nos redarguye todo el tiempo, Señor. Y en este momento, mucho más. Dios oye oraciones a cualquier hora.
Lo importante son los corazones. Pero en cuanto a aquellos que podemos, como podía David, o aquellos que pueden hacerlo, como podía David, como pudo Esteban, no dejemos de orar. Y hagamos algún propósito hoy, alguna promesa, aunque como escuchábamos en la predicación de hace 8 días, pues, si prometes, pues cumple. Si juras, pues cumple. Porque a Dios no se agrada en los que prometen y no cumplen. Si quieres comprometerte con alguien para mejorar tu vida de oración o con algo, hazlo. Si necesitas allí llorar aquí o cuando estés solo, hazlo también. Lamentando tu condición, doliéndote o doliéndome por la condición espiritual. Bendito Dios, bendito Padre, gracias por este tiempo, por tu palabra, por este lugar, por la iglesia Patmos, por la vida de mi esposo, Señor, Hugo Barajas, por el pastor Hugo Barajas, bendícelo. A él y a todos los que han perdido seres queridos en este tiempo, Señor, por diferentes circunstancias. Bendice a aquellos, Señor, que te buscan y que solicitan y demandan de ti respuestas, Padre. Permítenos, Señor, tener la mejor actitud mientras tú vienes. Que tú nos halles velando, que tú nos halles orando, Señor, como tú quieres, para no entrar en tentación. Porque el espíritu siempre estará dispuesto, pero la carne es muy débil. Gracias. Quédate con nosotros el resto de la noche. Amén. Nos sentamos, por favor, nos sentamos. Un aplauso para Dios. Que Él está ahí pendiente y mirando nuestros corazones. Quiero recordarles una invitación de parte de la Fundación Por Fin Juntos Colombia. Es una actividad que tenemos muy importante en la fundación. ¿Alguien me quiere recordar? ¿Quiere venir aquí a hacer la invitación? Quisiera que alguien viniera a hacer la invitación. Todavía estamos en online. ¿Quién quiere? De los que pertenecen a FUNPOFIG. Ánimo, a ver, ¿dónde están esos valientes? A ver, aquí hay varios. No les dé miedo. A mí me da miedo, pero yo digo, Espíritu Santo, lléname de ti y le hago. A ver, doctora Claudia, usted venga para acá. O allá el señor Álvaro Meléndez también, que son de la Junta Directiva, su esposa, la señora Miriam de Barajas también. ¿Quién más es de la Junta Directiva? El señor Jorge Mario Gámez también. Todos los que están en la Junta, vengan para acá. ¿Quién hace la invitación, por favor? ¿Me va a tocar hacerla a mí? A ver, señora Patricia de Meléndez, venga que usted es una valiente. Patricita, invítanos así bien chévere. Bueno, muy buenas noches a todos los que nos están viendo en este momento y a todos los presentes. Les invitamos este jueves 17 de febrero de 2022 a las 7 de la noche. No sufras por los apegos. Es un seminario taller dictado por la doctora Marta Cecilia Contreras, psicóloga y tanatóloga. ¿Así se dice? Bien, aquí en la sede, en la calle 53, número 813, Cañaveral Panamericano, con una donación voluntaria de 10.000 pesitos. Mínimo 10.000. Sí, es un poquitico para lo que vamos realmente a aprender y a empezar a soltar los apegos. Yo quiero hacer una pregunta. Muchas gracias. ¿Va a ser presencial, virtual? Calle 33. Calle 33. 813. Muchas gracias. Bueno, es virtual, será virtual para aquellos que pues, escriban y digan yo quiero conectarme y yo quiero participar y yo quiero apoyar la fundación. Le vamos a enviar el link. Para el resto vamos a estar aquí junto con mi esposo dictando ese seminario taller muy importante, ¿verdad? No solamente vengan ustedes, vengan acompañados.
Tenemos una buena capacidad aquí en este salón. A ver, señora Yolandita, de Rueda. Muy buenas noches. Buenas noches. No tan solo los que estamos aquí, sino que los que están allá conectados, más los que vamos a traer. El martes a las 7 de la noche vamos a tener una horita, 45 minutos, no sé cuánto será lo que nos den ahí, ¿cierto? Para hacer el ayuno. Algo tan importante, porque el ayuno no es aguantar el hambre. ¿Los martes a las 7? Los martes Muy bien. a las 7 de la noche a partir de este martes. Vale. Están cordialmente invitados y pongámonos las pilas. Dios quiere eso. Ese también es online, ¿cierto? Virtual. También es online, también es virtual, también es de todo. También es presencial. Muy bien, Dios les bendiga. Chao, chao.